Bienvenidos amantes de lo inexplicable a un santuario nocturno, relatos de leyendas. Soy su anfitrión y esta noche la luna no solo ilumina nuestras almas, sino que también proyecta sombras donde los susurros del pasado cobran vida. Prepárense para una inmersión en las profundidades de un relato que ha congelado la sangre de generaciones. Olvídense de los cuentos de cuna y las historias amables. Lo que hoy desenterraremos es un fragmento oscuro del alma mexicana, una leyenda que se arrastra desde los adoquines antiguos de Puebla, la Nahuala. Ajusten sus audífonos, que el viaje a lo desconocido está a punto de comenzar. Pues bueno, imaginen la Puebla virreinal, una ciudad donde el incienso se mezclaba con el olor a pan recién horneado y las campanas de las iglesias marcaban el ritmo de una vida aparentemente apacible. Pero bajo esa fachada de devoción y orden se tejían historias en las penumbras de los callejones estrechos y las casonas coloniales. Se decía, con un estremecimiento que recorría la espina dorsal, que había seres capaces de despojarse de su piel humana, de mutar, de acechar, y entre ellos una figura se alzaba con particular malevolencia: la Nahuala. No era un fantasma común, de esos que gimen o arrastran cadenas. La Nahuala era algo mucho más antiguo y perverso. Se susurraba que era una mujer o quizá una entidad femenina que tomaba forma humana, que había pactado con fuerzas inconfesables. Su objetivo: alimentarse de las almas, pero no de cualquier alma. La Nahuala codiciaba la pureza, la inocencia. Por eso, su mirada se posaba invariablemente en los más pequeños, en los niños. Se cuenta que en las noches de luna llena, cuando la oscuridad era tan densa que parecía engullir hasta el más mínimo resquicio de luz, la Nahuala deambulaba por las calles empedradas. No la verías como una figura espectral, no. Podía presentarse como una anciana desamparada, buscando limosna, o como una mujer de belleza inquietante, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su truco radicaba en la seducción, en la confianza que inspiraba antes de revelar su verdadera y aterradora naturaleza. La Nahuala no operaba con la violencia explícita. Su método era más sutil, más insidioso. Se acercaba a sus víctimas con promesas, con engaños. Podía ofrecer dulces a un niño extraviado o una solución a los problemas de una familia desesperada. Pero detrás de cada ofrecimiento se escondía una trampa. Una vez que la confianza se establecía, la criatura revelaba su don más macabro: el de absorber la esencia vital de aquellos que caían en sus redes. Se decía que la Nahuala necesitaba una ofrenda anual para mantener su poder y su grotesca inmortalidad. Y esa ofrenda era el alma de un niño. Imaginen el horror de los padres que al despertar por la mañana encontraban las cunas de sus hijos vacías, o peor aún, a sus pequeños inertes, con una expresión de terror petrificado en sus rostros. Las autoridades de la época, incapaces de comprender lo que sucedía, atribuían las desapariciones a bestias salvajes o a delincuentes. Pero los susurros, los miedos más profundos, señalaban a la Nahuala. La leyenda describe cómo esta entidad podía transformarse en animales de la noche. Por ejemplo, en un búho que ululaba con una voz inhumana, un gato negro que se deslizaba entre las sombras con ojos que brillaban con malicia, o incluso una serpiente que se arrastraba sigilosamente por los cimientos de las casas. Su metamorfosis era perfecta, casi imperceptible, lo que la hacía imposible de rastrear por el ojo humano. Pero como toda oscuridad, la Nahuala tenía su talón de Aquiles. Se decía que su poder estaba ligado a una fuente externa, a un objeto o a un lugar donde guardaba su verdadera esencia. Y aquí es donde la historia se torna aún más escalofriante. Los valientes,
o los desesperados que se atrevían a enfrentarla sabían que debían descubrir ese punto vulnerable antes de que el ciclo de los sacrificios continuara indefinidamente. La parte más conocida de esta leyenda y la que probablemente resuene con más fuerza en la mente de muchos es la del enfrentamiento con la Nahuala. La historia varía en sus detalles, pero el núcleo permanece. Un grupo de valientes, a menudo niños o jóvenes, se ve forzado a enfrentar a la criatura para detener su reinado de terror. En algunas versiones, un joven astuto descubre que la Nahuala solo puede ser vencida si se le quita su amuleto o el objeto que contiene su poder. Generalmente, un corazón disecado o una joya con un brillo antinatural. En otras, se revela que la Nahuala debe ser expuesta a la luz del amanecer o a un símbolo sagrado que la debilite y la obligue a retornar a su forma original, una anciana decrépita y vulnerable. La tensión en estos relatos es palpable. Imaginen a estos jóvenes con el corazón latiéndoles en las sienes, adentrándose en las casonas abandonadas donde se rumoreaba que la Nahuala guardaba sus secretos. Cada crujido de la madera, cada sombra que se proyectaba en la pared, era un recordatorio de que la criatura los acechaba. El aire se volvía frío, pesado, cargado con el hedor a moho y a muerte. La confrontación, cuando llegaba, no era una batalla de fuerza bruta, sino de ingenio y coraje. La Nahuala, al verse acorralada, desataba toda su furia. Sus transformaciones se volvían más monstruosas, sus gritos más desgarradores, pero finalmente la luz prevalecía, o el engaño surtía efecto y la criatura era vencida, no por la muerte, sino por la anulación de su poder, condenándola a una existencia eterna de debilidad y ostracismo, o a su desintegración en la nada. Se cuenta que incluso después de su supuesta derrota, el recuerdo de la Nahuala sigue planeando sobre Puebla. Las madres aún advierten a sus hijos que no hablen con extraños, que no se aventuren solos por la noche, y en las viejas casonas, cuando el viento gime a través de las ventanas rotas, algunos juran escuchar el lamento de una voz ancestral, una voz que recuerda el pacto oscuro y el hambre insaciable de un ser que se alimenta de la inocencia. Y así, queridos oyentes de Relatos de Leyendas, cerramos la puerta por ahora a esta inquietante historia. La Nahuala es más que un simple cuento, es un eco de los miedos más primarios del ser humano, la encarnación de la desesperación que acecha en las sombras, la advertencia de que no todo lo que reluce es oro y que la inocencia puede ser la carnada más peligrosa. ¿Será la Nahuala un mero invento de la imaginación colectiva o un vestigio de una realidad más oscura que el tiempo ha intentado borrar? Esa es una pregunta que los dejo con la responsabilidad de responder. Por mi parte, solo puedo decirles que la próxima vez que la luna se oculte y los susurros se cuelen por su ventana, quizá no sea el viento el que les hable. Buenas noches, y que sus sueños estén libres de sombras, al menos hasta nuestro próximo relato de leyendas.